Memorias de un suicida, Ivonne Amaral Pereira. Tercera parte. La ciudad universitaria. Capítulo 2. Venid a mí. Continuación 1. Así fue que fuimos informados de que no solo la tierra recibiera el premio de la buena nueva a través de su palabra de bondad y redención, mas también el astral inferior fue visitado por su presencia, ya que él tenía suficiente poder para presentarse en cualquier lugar, tornándose visible como quería, y ya que se trataba de un lugar donde los infortunios y las calamidades de orden moral son indudablemente más intensos y profundos que los del planeta, allí también comparecía, convirtiendo espíritus que hacía siglos permanecían en las tinieblas de la ignorancia o en el pozo del ostracismo, tal como en la tierra convertía a hombres, extendiendo a todos su mano fraterna y redentora. Igualmente nos decía que el mundo terreno desconoce gran parte de las enseñanzas traídas por él, puesto que fueron destruidos muchos aspectos verdaderamente féricos de la verdad divina expuesta por él, que fueron rechazados por la mala fe o por la ignorancia presuntuosa de los hombres, mas que, en tanto, llegara el momento en que su doctrina grandiosa sería debidamente erguida para el conocimiento de todas las camadas sociales. Para eso, la tercera revelación de Dios a los hombres era ya ofrecida a la humanidad en nombre del Redentor, y nosotros mismos, que éramos espíritus, estábamos convidados a colaborar en ese conmovedor movimiento dirigido por el Maestro, procurando hablar con los hombres a fin de revelarles todas estas cosas, porque la llamada tercera revelación no era más que un intercambio ostensivo, minucioso, de ideas entre los espíritus y la humanidad, subordinado a los dictámenes de la ciencia universal como de la moral excelente del propio Cristo de Dios. Después, al terminar el drama del Calvario, conocimos las ardientes luchas de los discípulos por la difusión del testamento regenerador del Maestro, el martirio de los humildes y abnegados cristianos, inspirados siempre por la fuerza inmanente de la fe, y la reforma consiguiente de los individuos que se sometían a aquellos principios regeneradores y educativos. Estudiamos, analizamos e investigamos todo cuanto fue posible a nuestra mentalidad admitir respecto a la doctrina de Jesús Nazareno. Muchos tomos complejos, delicados, precisaríamos escribir para que pudiésemos dar cuentas al lector de la profundidad y extensión de esa incomparable doctrina que tiene origen el propio pensamiento divino y que, siendo la misma ley estatuida por el Creador de todas las cosas, un día envolverá en sus imperecibles fulgores a todos los sectores de las sociedades terrestres y espirituales. Nos sentíamos atraídos y arrebatados,
Solo entonces comprendimos la razón de la súbita transformación de aquella María de Magdalena, tan seductoramente señalada en el Evangelio del Señor, de aquel Saulo de Tarso, persona escogida por el Mesías celeste y que antes nos parecían un mito, leyendas fabulosas de místicos orientales, se agrandó en nuestro entendimiento como un hecho lógico e irresistible que no podría dejar de existir tal como se dio y las tradiciones narraran. Presentado a nuestra comprensión así, naturalmente, con simpleza, sin los atavíos de los misterios con que los hombres se obstinan en ofuscar su grandeza, el enviado celeste se impuso a nuestra convicción realmente como el maestro por excelencia, el guía incomparable, dedicado al superior ideal de la regeneración humana a través del amor, de la justicia, del trabajo. Lo comprendimos y lo amamos. Entonces, lo necesario para abastecernos de la fe y de la esperanza, cualidades indispensables al espíritu en marcha de progreso, las que hacía siglos nos faltaban como patrimonio de nuestros corazones. Ese admirable curso requirió de nuestra buena voluntad y esfuerzos y de la abnegación de nuestro preceptor espiritual, largos años de dedicación y estudios incansables, así como de ejemplos y práctica, ya que la doctrina mesiánica es práctica por excelencia, confirmándose invariablemente a través de la vida cotidiana de cada adepto. Era la iniciación cristiana rigurosamente administrada, de forma a no dejarnos motivos ni ocasiones para futuros deslices en los campos de la moral. Mas la caminata parecía ardua, extremadamente larga para muchos de nuestros pares, los que se dejaban turbar ante la labor espinosa y constante, que se tornaría imprescindible desenvolver todavía. Llegáramos a una época de nuestra existencia de espíritus en la que ya no era posible parar, aplastados bajo los engranajes del desánimo. Reaccionábamos contra las amenazas de la debilidad, de la angustia feraz que nos rondaba, comprendiendo que urgía proseguir a despecho de las infinitas luchas que esperaban en porvenir, mientras que la protectora voz de la conciencia nos advertía de que con el profesor magnífico de Nazaret adquiriríamos capitales justos para la jornada que se delineaba ante nuestro pávido entendimiento de delincuentes arrepentidos. Venid a mí los que sufrís, y yo os aliviaré. Y nosotros atendíamos al dulce e irresistible llamado y avanzábamos y seguíamos a Jesucristo, divino Redentor de las almas frágiles y rebeladas. Cumplía la promesa, nos atraía con sus enseñanzas sublimes, nos tomaba a su redil y nos convencía a perseverar en sus consejos, probándonos todos los días a través de la transformación milagrosa que en nuestro ser se operaba, el caritativo interés en desviarnos de la desgracia para encaminarnos a la redención.
Impresionados por ese curso atrayente que tanto alivio nos trajera, olvidábamos los dramas penosos, el desequilibrio de las pasiones que nos habían desgraciado, olvidábamos la tierra y de ella solo nos recordábamos gracias a otros estudios que alternadamente éramos conducidos a experimentar para eficiencia de la preparación, pues, como afirmamos más arriba, teníamos aulas prácticas donde comprobaríamos la eficiencia del aprendizaje teórico antes de que las pruebas reales de una nueva encarnación terrestre nos diese la palma de la rehabilitación. No era raro recibir la visita durante las arrebatadoras aulas que pálidamente esbozamos de otros antiguos maestros de iniciación, los que, presentados por nuestro catedrático, exploraban conceptos y apreciaciones respecto a las doctrinas y normas cristianas con un ardor impresionante y sublime. Nuevos motivos para instrucción obteníamos entonces, nunca menos bellos ni menos agradables de lo que los que diariamente nos eran expuestos. Vivíamos reclusos, era bien cierto. Continuaba no existiendo permiso para salir de la colonia, a no ser en grupos escoltados, en los grupos de aprendices, mas también no era menos verdadero que vivíamos rodeados de una asistencia selecta en el ámbito social de una pléyade de educadores e intelectuales cuya elevación de principios ultrapasaba todo cuanto podríamos concebir. Y porque comprendiésemos que tal reclusión nos resultaba como una dádiva magnánima a auxiliarnos a progresar, a ella nos resignábamos con paciencia y buena voluntad. Diariamente, al atardecer, nos eran permitidos recreos en el gran parque de la universidad. Nos reuníamos entonces en grupos homogéneos y nos dábamos a conversaciones, comentarios alrededor de nuestras vidas y de la situación presente. Nuestras buenas preceptoras, las vigilantes de cada grupo, generalmente tomaban parte en esos recreos. Ya hasta nuestras hermanas de los departamentos femeninos, lo que nos permitió ensanchar intensamente el número de nuestras relaciones de amistad. Sería difícil, después de 10 años de internado en el Instituto de Ciudad Esperanza, reconocer en nosotros las figuras enfurecidas y trágicas del Valle Siniestro, aquellos mentecatos ridículos reproduciendo a cada instante el acto maléfico del suicidio y sus satánicas impresiones. Sosegados por la esperanza, aliviados por la magia envolvente del amor de Jesús, bajo la inspiración de cuyas enseñanzas ensayábamos un nuevo vuelo, éramos entidades que podrían ser consideradas normales si no fuera la conciencia que teníamos de nuestra propia inferioridad de tránsfugas del deber, cosa que mucho nos afligía y avergonzaba, tornándonos indignos en nuestro propio concepto, inmerecedores del auxilio de que nos rodeaba. Las solemnidades del Ángelus nos encontraban frecuentemente todavía en el parque. Se acentuaba la penumbra en nuestra ciudad y la nostalgia dominante envolvía nuestros sentimientos. Del templo, situado en la mansión de la Armonía, región donde se demoraban con frecuencia los directores y educadores de la colonia,
partía al convite los homenajes que en aquel momento sería bueno prestar a la protectora de la Legión a la que pertenecíamos todos, María de Nazaret. Por los rincones más sombríos de la colonia resonaban entonces dulces acordes, melodías sumarísimas, entonadas por las vigilantes. Era el momento en que la Dirección General rendía gracias al Eterno por los favores concedidos a cuantos vivían bajo el abrigo generoso de aquel reducto de amonestaciones, bendiciendo la solicitud incansable del buen pastor en torno de las ovejitas. Rebeldes tuteladas de la legión de su madre amorosa y piadosa. Y era todavía cuando órdenes bajaban de lo más alto, orientando los intensos servicios que se agitaban bajo la responsabilidad de los dedicados siervos de la misma legión. Sin embargo, no éramos obligados a orar. Lo haríamos si lo quisiésemos. En Ciudad Esperanza, sin embargo, jamás tuviéramos conocimiento de que algún aprendiz o interno se negase a agradecer al nazareno maestro o a su buenísima madre, entre lágrimas de sincera gratitud, la merced recibida de su inapreciable amparo. La ternura de aquella oración, cuya simplicidad sólo igualaba su propia excelsitud, despertaba en nuestras mentes los más tiernos recuerdos de la existencia. Reveíamos, llevados por el imperio de gratas sugestiones, los dulces, añorados días de la infancia, las figuras cariñosas de nuestras madres, enseñándonos el dulce homenaje al Arcángel, a la Virgen de Nazaret, y las palabras inolvidables de Gabriel, ungidas de veneración y respeto, repercutían en las profundidades de nuestro yo, entre comillas, tocadas del añorado sabor del desvelo materno que en la vida planetaria jamás supimos debidamente considerar. Llorábamos, y añoranzas muy punzantes de la familia y de la cuna natal, del hogar que habíamos menospreciado y enlutado, de los entes queridos y amigos que hiriéramos con la deserción de la vida, rodeaban a nuestro ser, predisponiéndonos a grandes pesares sentimentales, como nuevas fases de remordimientos dolorosos. Entonces orábamos, allí mismo, en la quietud envolvente del parque, o recogidos en un lugar determinado. Orábamos sintiendo cada día el ósculo de un benéfico aliento vivificando nuestras almas, como si misericordiosos bálsamos refrescantes nuestras conciencias de los excesivos ardores que habían rasgado nuestro ser, las garras infames del suicidio que nos deprimiera y desgraciara ante nosotros mismos. Y, mezclado con el consuelo, súbitamente se agrandaba la necesidad imperiosa de hacernos dignos de esa misericordia que nos amparaba tanto. La necesidad de los testimonios que a Dios probasen nuestro inmenso pesar por reconocernos graves infractores de sus magníficas leyes.